Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez explicando el teorema de Norton, Thevenin y transformación de fuentes aplicado a fasores. Comenzando, tenemos este primer circuito, el cual, como podemos ver, está dado en grados. Aquí tenemos la fuente de 12 volts a 0 grados y de 4 amperes a 90 grados. Aquí tenemos una resistencia, una bobina y, y un capacitor, entonces con sus respectivas unidades de medida. Y se busca encontrar el voltaje de esta resistencia cero, ¿no? Aplicamos el teorema de Thevenin como si nada. Se, se pasivan las fuentes de voltaje y corriente. Y se busca el equivalente de la impedancia de tanto la bobina como del capacitor. Aquí se puede ver. Aquí se puede ver que al pasarse, al pasarse como impedancias se hacen negativas y se resuelve la impedancia prácticamente en la misma forma que una resistencia de Thevenin. Aquí podemos ver que es 4 menos I, 4 ohms. Ahora, yendo el voltaje de Thevenin es lo mismo. Se aplica el voltaje dependiendo de la corriente que llega. Por ejemplo, en estas dos no llega ni corriente ni voltaje, es igual a cero, entonces se anulan, dejando vía libre para solo sumar las resistencias que nos interesan, ¿no? A las que sí reciben voltaje y corriente. Ahora, solo sería cosa de hacer una suma de voltajes de todo este circuito, más el valor de V0, ¿no? Que es la resistencia que tenemos aquí. Aquí se puede ver voltaje de Thevenin. Y aquí está, ¿no? El voltaje de Thevenin es 12 más y 16 V, ¿no? Ahora el voltaje cero fue lo que dije, le aplicamos un divisor de corriente porque está justo aquí, entonces se aplica el divisor. Y el V0 es igual a 5.54 a 86 grados, ¿no? Este no importa mucho, lo que importa solo es conseguir el voltaje de Thevenin, que aquí lo podemos ver, porque es necesario para encontrar la corriente de Norton, que es básicamente aplicando la ley de Ohm, solo que reemplazando la impedancia por la resistencia de Thevenin. Aquí se puede ver, y el resultado final es 3 menos y 4 amperios. Ahora, yendo al segundo circuito, es prácticamente lo mismo, es muy similar, con la única diferencia de que la fuente ahora está dada en función, el cual aquí es 5 coseno de 2t v, ¿no? Ahora, podrá verse difícil, pero para transformar esta cosa a grados consiste solamente en revisar si tiene alguna magnitud en grados. Aquí, en este caso no la tiene, entonces pasa directamente a 5v a 0 grados. Lo que es complicado ahora es el cómo pasar el valor de la capacitancia de estos dos aquí a la impedancia, ¿no? Que como ya dije, siempre van a pasar a negativo. Entonces lo que se hace es aplicar esta fórmula, que es 1 por i por el valor del coseno por el valor del capacitor, ¿no? Que aquí es un cuarto, aquí es un medio, y pasa a ser 1, 2 ohms, ¿no? Aquí igual. Más bien, i 2 ohms e i 1 ohm, ¿no? Lo mismo con esta pasa igual. Y, y lo mismo que en el circuito anterior. Lo mismo que en el circuito anterior. Se consigue la impedancia de Thevenin, aquí está, que es 0.15 más y 0.769 ohms. Hacemos lo mismo, se halla el voltaje de Thevenin, pero en este caso se me olvidó mencionar que se tiene que obtener I0. Entonces, para obtener I0, pues ya se sabe la ley de Ohm, ¿no? Se obtiene esto, se obtiene este valor. Y para el voltaje de Thevenin, lo mismo, suma de voltajes del circuito. Y en este caso nos da el total de 3.84 más y 0.769 volts. Me parece muy redundante
sacar el explicar y cero, pero de todos modos lo vamos a hacer. Es igual, es lo mismo. Ley de Ohm más el valor de lo que de lo que se busca obtener. Y en este caso, a pesar de que se obtiene I0, no es la que pides. Simplemente es la que circula por esta parte del circuito, pero no la que pasa por la pieza requerida, ¿no? En este caso simplemente lo convertimos a a la parte de función y agregamos el valor, que aquí es 77 grados, punto 47 grados A, ¿no? Para la corriente de Norton, simplemente basta con aplicar la idea, pero sin el valor de la pieza de circuito a la que se le quiere obtener y cero. Entonces sería voltaje de Thevenin sobre impedancia de Thevenin, que es igual a 25.6 menos y 1 ampera. Continuando con el tercer circuito, es lo mismo, no hay diferencia en los demás. Bueno, la única diferencia sería que esta vez su V0 está hasta acá. Pues, lo mismo que cualquier circuito de Thevenin normal, se elimina esto y se trabaja con lo demás. Aquí se ve, se saca la impedancia de Thevenin. Aquí está, es 0.4 menos y 0.8 ohms. Para el voltaje de Thevenin se saca por mallas, aquí se puede ver, aquí se ve el procedimiento. El voltaje de Thevenin se saca por ley de voltajes de Kirchhoff y su valor es de menos 6.4 más y 0.8 volts. El voltaje 1 aquí se puede ver y el voltaje 0, que es el que nos importa, se aplica usando un divisor de corriente, no hay más. Ahora, para lo que nos importa, la intensidad de Norton, lo mismo, es ley de Ohm usando la impedancia, que estudia la resistencia de Thevenin, voltaje de Thevenin sobre impedancia, y aquí nos da el valor total, ¿no? Que es de menos 16 más y un ampero. Ya con el último circuito, el cual es en transformación de fuentes aplicado a fasores, pues es el mismo método, solo que hay que considerar que algunos componentes van a contar con números complejos, ¿no? Por ejemplo, aquí este capacitor, que es I1 ohm, y en cuyo caso, pues no pasa nada, solamente se aplica lo mismo, ¿no? Se multiplican estas, más bien, se dividen estas para que sea una fuente de corriente, aquí está, y 6 amperios. Esta pasa a estar en paralelo, aquí, pues como está en paralelo con esta otra, se suman, lo mismo aquí. Como son fuentes de corriente, pues se suman las dos, ¿no? Quedándonos aquí este circuito, el cual es I, el cual es 2 más y 6 amperios. ¿Ok? Ahora con esto pasa lo mismo, ¿no? Se transforman estas, pasamos este circuito, estas al ser dos fuentes de voltaje, pues se suman, nos dejan estas dos, que aquí está V0, que es la que estamos buscando. Entonces, para sacar el valor, pues por divisor de tensión, ¿no? Cabe destacar que, pues, que el resultado es 6.45 volts con 172.87 grados, ¿no? Olvidé mencionar que el valor de los grados lo da la calculadora, solo basta con meter los valores y ya está. Entonces se aplica el divisor de tensión, aquí está. Aquí está el valor del voltaje por 2, que es el valor de la resistencia. Aquí pasa lo mismo por 0.2 y 0.8 más 2, ¿no? Aquí está. Y de total nos da 5.09 con 168.69 grados de voltaje. Este ha sido un video un poco más largo del usual, pero este tema es bastante extenso de explicar. Entonces, espero que lo hayan entendido y nos vemos en el próximo video.